Día, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que se conectan hoy con Sintonizando Aprendizajes. Sintonizar es de este espacio captar la señal de personas que enseñan y aprenden. También transforma la educación desde su hacer cotidiano. Hay un gran maestro que a mí me encanta, que se llama César Bona, que dice, te reto a ser maestro, a redescubrir la esencia de este oficio. Si ya lo eres, a contagiar a todas las personas que se crucen en tu camino, con esa pasión que ha de acompañarnos siempre. Te reto que tengas una actitud positiva y llena de pasión, para que los niños deseen imitarte y no te dejes de contagiar por los que ya hace tiempo olvidaron la magia de esta profesión. Hoy en este primer encuentro tengo un invitado de lujo, Joaquín Castañeira, que es un gran maestro y hace magia realmente desde su profesión. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que van a mirar esta entrevista, esta nota, esta charla. Esperemos servir y que les guste lo que escuchen. Bueno, te agradezco muchísimo que te hayas tomado una parte de tu tiempo, que sé que es muy valiosa para vos, para estar en este primer encuentro. Me encanta esto de hacer la entrevista a los docentes y que cuenten un poco sus vivencias en el aula, ¿no? Sus vivencias diarias. Por eso la primera pregunta que te voy a hacer es ¿quién sos, Joaquín? ¿Quién soy? Bueno, soy Joaquín Castañeira, soy docente de música, de educación musical, recibido acá en la Escuela de Música Superior de Neuquén. Tengo más de 29 años de docencia, de ser profe de música en distintas instituciones y hace 28 años que soy específicamente profe de nivel inicial, trabajo con niños y niñas de jardín, de nivel inicial. Y también otra parte importante que está relacionada con quién soy, soy músico, hago música desde los 10 años más o menos que toco la guitarra y he pasado por muchos instrumentos. Y desde que empecé a incursionar en la docencia, me volqué para el lado de la música para las infancias, para hacer música para chicos y para chicas, para que a través de la música puedan encontrar un espacio lúdico, recreativo, donde puedan jugar a través de la música. Uy, qué interesante lo que decís. Y vos me estoy escuchando que me decís que empezaste a tocar la guitarra desde los 10 años y entonces ahora me gustaría que me digas cómo fue ese hacer musical desde ese camino, desde esos 10 años hasta ahora y cómo tomaste la decisión de estudiar profe de música, ¿no? Bueno, la docencia llegó a través de la música, justamente, porque cuando terminé el secundario, que ya tenía un recorrido a través de la música, de hacer música con gente amiga, de distintos géneros, hice rock, hice blues, hice folclore, buscando una salida laboral para ver qué hacía con mi vida, me recomendaron, ¿por qué no estudias profesorado de música? En un principio no lo elegí porque en ese momento me vinculaba muy bien con la computación, con la electrónica, entonces todos me decían, bueno, o música o computación. Primero elegí computación, me metí en la Universidad del Comahue, empecé a estudiar, hice un año y al año me di cuenta que no era lo mío, si bien me encantaba, me iba re bien, dije, no, tengo que probar por el otro lado también. Y empecé a estudiar en la escuela de música y por esas cosas de la vida me tocó dar una clase, porque tuve la posibilidad de dar clase mientras estaba estudiando y descubrí que estaba bueno, que me sentía cómodo, que era un lugar que me resultaba fácil. O sea, el vincularme primero con infancia y a través de la música, que para mí era un lenguaje muy conocido, porque desde ya muy temprana edad tuve acceso a este lenguaje, hacía música y me vinculaba con la gente a través de la música. Y bueno, y llegó la docencia y al tiempo de empezar a ejercer, me di cuenta que era lo que me quería dedicar. Y bueno, aposté todas las fichas a ir a la docencia y no me arrepiento para nada. Qué lindo esto de no me arrepiento para nada. ¿Tuviste algún referente, algún músico, alguna persona, algún profe que vos decís que te marcó en este camino de la música? Sí, siempre recuerdo así muy presente a mi profe Santiago, que era profe de música en el séptimo grado. En el momento no lo tomé tanto como una referencia, después con el tiempo me di cuenta que había sido una marca muy importante para mí, primero porque me acercó
a una música que no conocía tanto, que en ese momento era el rock nacional, que no se escuchaba tanto. Bueno, él era una persona que venía de Buenos Aires con muchos contactos con artistas y traía mucha música que antes era difícil conocer música. Ahora uno busca en YouTube, hay un montón de redes donde te permite acercarte a música, pero bueno, Claro. hace 40 años atrás era re difícil acercarse a la música. Y este profe empezó a mostrarme música, él tocaba también la guitarra y yo ya ahí ya estaba teniendo mis primeras herramientas en la guitarra, entonces le pedía mucha info y bueno, nos vinculamos bastante. Y después lo tuve también en el secundario un tiempito. Y bueno, fue siempre un referente a la hora de buscar el perfil docente que yo quería tener una vez que ya estaba trabajando. Siempre lo tuve ahí presente como decir, bueno, yo sí quiero ser este profe que llega a los distintos estudiantes dándole herramientas y dándole lo que necesitan para acercarse a la música. Fue como un gran referente desde lo musical. Y después en el secundario también tuve una profe que fue de matemáticas que también fue una marca muy importante o un referente muy importante a la hora de pensar el perfil docente porque siempre me obligó a exigirme más. A mí me gustaban las matemáticas y el nivel que había en el secundario donde yo iba era un nivel estándar más o menos y se me daba muy fácil. Entonces ella siempre me exigía más. Decir, bueno, si puedes hacer esto, ¿por qué no haces esto otro? Que quizás no era para todos mis compañeros, la actividad era una actividad diferenciada, me exigía un poco más. Y si bien no era obligatorio, me decía, pero probá a hacerlo y la verdad que sacó de mí lo mejor en un lenguaje que por ahí yo no estaba tan confiado como la matemática y que después me sirvió muchísimo cuando intenté estudiar computación, analista de sistemas en la universidad. Todo lo que ella me enseñó me sirvió un montón. Entonces me quedó en la cabeza ese perfil de decir, siempre se puede dar un poco más y siempre se puede hacer una vista especial con alguien que lo necesita. O sea, esto de no todos los estudiantes son iguales. Alguien necesita más, alguien necesita menos, alguien necesita otra cosa de lo que uno le está brindando, otro acompañamiento. Bueno, fue algo que me sirvió mucho después en mi trayecto, en mi recorrido como docente, para entender a distintas infancias. Joaquín, ¿fuiste a escuelas públicas? Sí, mi recorrido como alumno, como estudiante, siempre fue en escuelas públicas. Empecé en el Jardín 14, acá en Neuquén, cuando recién iniciaba el Jardín 14. Después hice la primaria en la escuela 125 completa y el secundario en el CEPEM 18 y el profesorado de música en la Escuela Superior de Música. Siempre escuelas públicas y acá de la provincia de Neuquén. ¿Hay alguna escuela hay algún nivel de esos, del jardín, de la primaria o de la secundaria que vos digas, bueno, fue algo que recordás o que te gustó más o como experiencia? Y de cada nivel tengo como recuerdos distintos, todos especiales, todos lindos. De la primaria siempre recuerdo, bueno, los viajes que hicimos en la primaria fue algo que me marcaron bastante, que quedaron en mí. Y después los actos, en la mayoría de los actos, cuando yo ya tocaba la guitarra, era un lugar donde siempre me gustaba estar, participar, aunque fueran, no sé, 2 segundos de hacer media canción, con la guitarra, siempre estaba involucrado. Entonces fueron recuerdos muy importantes ahí. Después en el secundario, creo que los vínculos fue re importante, la forma de llegar a los demás. En el secundario tengo unos recuerdos muy lindos. Hicimos una radio, bueno, nosotros la llamamos radio, pero en realidad era poner música en los recreos, que no Ah, era algo habitual, y era una forma de acercar música al resto de los compas, al resto de los estudiantes y estudiantas. También, como eran momentos donde no era fácil conseguir música, nos parecía que era importante esto, compartir música hacia los demás, nos parecía algo re importante y bueno, fue como un recuerdo así bien marcado del secundario. bueno, y ahora me contaste un poco en qué nivel estás trabajando y qué proyectos, me gustaría que me cuentes qué proyecto estás haciendo desde tu rol de docente, tu lugar de profe de música. Bueno, yo sigo trabajando en jardín, en mi jardín 44, que es el jardín donde estoy hace 24 años, que soy titular en ese cargo. Jardín que amo, que tengo un montón de recuerdos, que espero poder seguir mucho tiempo más ahí. Y a partir del año pasado empecé a trabajar en terciaria, en superior, en el Instituto de Formación Docente número 5 de Plotier, que bueno, fue toda una experiencia nueva, me quise sumergir en ese ámbito para conocer, porque era el único nivel donde no había trabajado, trabajé en primaria, trabajé en media, y en superior no había trabajado nunca, y muchos compañeros, compañeras me decían, dice, tenés que empezar a volcar toda tu experiencia, todo lo que sabes, en formación de docente.
Y el año pasado me animé, la verdad que me gustó bastante. Este año, el año pasado tomé a mitad de año, así que como que hay cosas me quedaron medio truncas ahí por comprender del nivel y por saber bien cómo se trabaja. Este año sigo, continúo, así que estoy desde el principio de año, ya con otra mirada, con un poco más de conocimiento de cómo se trabaja y con algunas intenciones más claras bueno, de aportar a estos futuros docentes, futuras docentes que van a estar en el nivel primario, porque es de nivel primario y nada, volcarles toda mi experiencia desde mi lenguaje, que es la música, para que ellos les sirva. Y después como proyectos, bueno, cuando trabaja tiene un montón de proyectos. Sí, tal cual. Uno de los proyectos que venimos sosteniendo a nivel inicial, un grupo de profes grandes, de profes de música y educación física, es el proyecto Día de las Infancias, que consiste en una propuesta teatral que se realiza en el Teatro Español. Hace ya casi 20 años que hacemos esta propuesta. Es un regalo que hacemos los profesores y profesoras de música y educación física a nuestros alumnos y alumnas. Hacemos ahí una pequeña horita de teatro con música en vivo. Es algo que se viene sosteniendo en el tiempo, que nos da mucho trabajo, pero a la vez nos da muchísimo placer ver a las infancias que van al Cine Teatro Español, que es un lugar icónico de la ciudad, es casi un patrimonio cultural que tenemos, que no está del todo explotado. Muchas de las infancias del oeste no lo conocen, no han tenido posibilidad de acercarse. Entonces llevarlos a ese lugar nos parece algo súper importante y mostrarles una propuesta distinta educativa, porque si bien es una obra de teatro con música, hay una intención educativa en todo lo que mostramos, hay un contenido educativo en lo que mostramos en esa obra y en esos conciertos que hacemos, que es súper importante y es súper enriquecedor para las infancias que puedan participar. Ese es como el proyecto así más grande de lo que hago a nivel inicial, pero también hay un montón de otros proyectos. El año pasado en mi jardín tuvimos la suerte de poder llevar a las infancias a Primeros Pinos, a que conozcan la nieve. Las infancias Mm. del jardín conocían la nieve, de la poca nieve que cae acá en Neuquén, esporádicamente, cada tanto, pero nunca de poder jugar en la nieve, de que sea un espacio recreativo, de un espacio lúdico, la nieve. Así que tuvimos la suerte de encararlo y la idea es este año repetir ese proyecto de poder llevar a las infancias ahí a la nieve a Primeros Pinos a pasar un día en la nieve. ¿Y cómo es los aportes económicos que reciben para ese proyecto? ¿Los generan ustedes o reciben algún aporte del gobierno, de la provincia? De todos lados, mira, se trabaja mucho en el jardín con la familia, las familias aportan bastante, se trabaja mucho haciendo actividades para juntar fondos, porque no todas las familias pueden. Pedimos por todos lados. El año pasado el Distrito 8 nos gestionó el transporte, así que gracias a eso pudimos abaratar bastante los costos, porque lo más caro para ese proyecto es el transporte, el traslado hasta allá. Y el Consejo también hizo toda la parte administrativa, toda la parte legal que corresponde para poder hacer ese proyecto, así que fue bastante. El gremio TEN también nos hizo un aporte económico significativo que también sirvió para alquiler de la ropa que se necesita para la nieve, porque hay que ir un vestuario especial para que las infancias no se mojen y la pasen bien y sea algo agradable, así que también se va gestionando desde todos lados de donde se puede para que se pueda realizar el proyecto. Ay, me encanta lo que me contás y bueno, doy fe de que ese proyecto del Teatro Español es genial y es un proyecto súper importante para las infancias de Neuquén y ojalá eso lo tuvieran muchas provincias ese proyecto, porque la verdad es genial y qué bueno que haya aportes y como vos decís también que hay nenes, como vos expresás del oeste, que por ahí todavía no conocen el centro de Neuquén. Es algo que parece irrisorio, pero existe. Y bueno, escuchándote, vos transmitís como esa magia que yo vengo diciendo que tienen los profes a pesar de las dificultades, ¿no? Que se enfrentan a diario. Y bueno, y te escucho mucho que recibís aportes de varias personas para poder lograr estos proyectos desde lo económico. Y entonces te hago una pregunta que tiene que ver con algo que a mí me parece muy importante en la docencia, que es el trabajo en el equipo. Creo que hoy el diamante, pero bueno, lo pienso yo, es el trabajo en equipo, porque no estamos solos y necesitamos para todo eh, esa coordinación y ese sentirte acompañado por tus compañeros. Entonces, bueno, quiero que me digas cómo es el lugar que vos trabajás con respecto al equipo, ¿no? Yo creo que en educación, en docencia, no se puede hacer nada si no hay un equipo
que acompañe. Creo que lo que más me maravilló cuando empecé a trabajar a nivel inicial es este acompañamiento, esto de trabajar acompañado siempre con la seño, con el equipo de conducción, con el profe de educación física, que no es nuestro par, pero es parecido el trabajo, entonces siempre buscamos como esos lugares de encuentro y la forma de generar proyectos que nos incluyan a todos y a todas, que podamos participar todos. Sin equipo es muy difícil trabajar solo y no es tan rico trabajar solo, sola en educación. En los dos espacios donde yo estoy trabajando actualmente, que es en nivel inicial y en el superior, se da muy fuerte esto del trabajo en equipo. En jardín, bueno, estos proyectos, por ejemplo, del Día de las Infancias que mencionás, es un proyecto que involucra a más de 100 profes, 100 docentes de educación física y de música que nos tenemos que reunir, que tenemos que charlar, que tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo se lleva a cabo ese proyecto. Y además eso también va articulado con lo que se hace en cada jardín y con lo que tiene que pasar en el consejo a nivel legal, a nivel organizativo para que esto funcione. Entonces, implica un montón de reuniones, un montón de tiempos de encuentro, de charlar, de debatir, de discutir, de ponernos de acuerdo para que esto pase. O sea que es fundamental el trabajo en equipo, en nivel inicial. Y en nivel superior, aún más todavía, porque primero ponerse de acuerdo en qué cosas son importantes o fundamentales para que las futuras docentes que salen de ICFD salgan con las herramientas para poder trabajar. Después ponernos de acuerdo entre los lenguajes que trabajamos en conjunto. Nosotros en la materia que yo doy, que se llama lenguajes artísticos, trabajamos cuatro docentes juntos. Un docente de artes visuales, un docente de expresión corporal, un docente de teatro y un docente de música. Eso en todas las clases. Entonces, ya ahí del vamos te muestra que hay un equipo de trabajo. Nunca estás solo frente a la propuesta, siempre estás acompañado, siempre se charla, siempre se pone en tensión lo que uno hace, lo que uno hizo y lo que uno va a hacer. El trabajo en equipo en educación es fundamental. Sin equipo no habría educación. Qué lindo. Escúchame, otra cosa que me interesa que cuentes es tu trabajo en el conjunto, en los MUSIs. Bueno, en los MUSI también es otro equipo que también requiere un montón de tiempo, de ponernos de acuerdo, de hablar, de acordar cosas, de acordar caminos, de acordar tiempos, mínimamente acordar los tiempos. El trabajo con los músicos, fuera de educación, tiene esta particularidad que uno no tiene un horario a cumplir, como lo tiene lo tengo yo en Jardín o en el IFD, que tengo que ir a cumplir un horario. El trabajo músico se puede ir acomodando en los tiempos que uno tiene disponibles. Entonces, acordar entre cuatro nomás que somos los músicos, cuando nos juntamos, ya eso lleva un montón de tiempo. Imagínate todo el resto. O sea, son procesos que llevan mucha charla, mucho debate, pero a la vez después son mucho más ricos los proyectos o las propuestas que realizamos. O sea, yo podría ser un músico solo y con mi guitarrita y hacer mis canciones, y no sería tan rico y tan entretenido como este intercambio entre cuatro personas donde cada uno aporta su visión, donde cada uno aporta su mirada, su forma de hacer las cosas, lo que le parece, lo que le funciona, y de ahí sacamos un producto que es sumamente más rico, más efectivo también para las infancias porque cuenta con la mirada de cada uno y con la experiencia de cada uno. Y tienen material que yo, bueno, sé que tienen discografía, que si se vende a nivel provincial, si se vende a nivel nacional, ¿cómo se manejan con eso? Sí, actualmente es como que el material musical dejó de venderse, ya no se vende más, no es como antes, que Claro, antes sacábamos discos y los vendíamos. Bueno, sí, de claro. eso también tenemos los músicos, tenemos varios discos que solemos vender. Hoy por hoy la música se comparte. Lo que se vende más son los shows, y la forma de compartir hoy son las redes sociales, a través de YouTube, a través de Spotify, que son los canales por ahí más comunes, más habituales. Pueden buscar ahí Musis de Prófica y van a encontrar todas nuestras canciones, todas nuestras propuestas, algunos registros de funciones en vivo, porque la propuesta de los Musis no es solamente musical, sino que también hay mucho del actoral, de lo que se ve, de lo que pasa en ese show de cuatro músicos que son como unos super músicos, como unos superhéroes de la música y que jugamos todo el tiempo con eso. Entonces hay mucho que por ahí en el disco, escuchando una canción sola, no se ve. Entonces hay mucho registro de recitales donde ahí sí se nota más de este juego de ser super profes, de ser superhéroes de la música. Bueno, qué bueno. Y
¿cuáles son los desafíos que vos pensás que, pues contaste todas cosas re lindas, cuáles son los desafíos que como profe tenés hoy, ¿no? En la educación de hoy, que sentís que es un gran desafío a trabajar desde tu rol, A ¿no? trabajar. Desafíos, en la educación siempre es un desafío, todos los días es un desafío. Quizás desde hace un tiempo, algo que estamos trabajando mucho es el tema del vínculo con las familias, desde el área exclusivamente de música, ¿no? Ya no hablando como docencia en general, sino como docente específico de la disciplina música, el vínculo con las familias es algo que es fundamental y que nos está costando mucho porque antes como que no lo veíamos tan importante, no creíamos que era tan importante, y a raíz de distintos sucesos, de denuncias, de miedos por la familia o por desconocimiento de las familias de lo que se hace en música, empezamos a trabajar mucho esto del vínculo con la familia, de poder generar un vínculo, de que nos conozcan, de nosotros conocer a las familias. Quizás en jardín sobre todo se da esto de que con las familias el vínculo directo es la maestra de la sala. ¿Sí? Porque son ellos los que están todo el tiempo charlando o en contacto permanente. Los profes especiales de música y educación física también en eso compartimos. Aparecemos ahí cada rato, cada tanto. Entonces las familias tienen como una mística de no saber qué es, para qué están, qué hacemos, qué es lo que hacemos con sus hijos e hijas. Y entonces, bueno, a partir de un tiempo empezamos a tratar de mostrar todo lo que hacemos, de vincularnos, de que nos conozcan, de que sepan quiénes somos, qué hacemos en el jardín, por qué estamos en el jardín, por qué sus hijas e hijos generan un vínculo con nosotros fuerte, porque se da muchísimo esto de que las infancias aman a los profes especiales, tanto de educación física y música. Y bueno, entonces el desafío es poder hacerlos partícipes de estas actividades, que conozcan, que sepan qué es lo que hacemos de alguna manera a través de actividades de clases abiertas o de momentos donde puedan incorporarse a la clase con sus hijos e hijas. Y bueno, las veces que lo hemos podido lograr, ha favorecido un montón el vínculo y el trato y ya han empezado a desaparecer todos estos problemas que tuvimos durante muchos años de denuncias, de miedos por parte de la familia que eran entendibles, pero que bueno, que faltaban esto de conocernos, de que estemos vinculados y que sepan que estamos trabajando para la formación de sus hijos e hijas, para el desarrollo de sus hijos e hijas, con nuestra mirada, que es muy distinta a la de las maestras de sala, ¿no? Porque tenemos una visión más de lo grupal, de cómo trabajamos a nivel grupo, no por tanto en lo individual, y más lo recreativo. Nuestras clases siempre son jugando, o sea, nunca vamos a decir, hoy vamos a hacer una actividad, siempre vamos a jugar a, y en ese jugar a, quizás cantamos una canción, quizás juegan en la mancha o saltan si en educación física, pero siempre nuestra propuesta es jugar a. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es esto, de cómo, cómo vincularnos cada vez mejor con la familia para que las familias nos conozcan y entiendan cuál es nuestra forma de trabajo. Mm. Qué Y por ahí, interesante porque, sí, decime. no, y otra cosa que me quedé pensando, otro desafío actual de la educación actual es esto de adaptarse a las nuevas infancias que tenemos hoy en los jardines, que tenemos hoy en nivel inicial, ¿no? Digo nuevas infancias en todo sentido, digo, las infancias de hoy no son las mismas que antes de la pandemia y no son las mismas de hace 10 años atrás y mucho menos de hace 20 años atrás cuando uno arrancaba a trabajar, cuando yo arrancaba a trabajar, digo, no había este acceso a tecnología tan común que hay hoy, que cualquier infancia ya sabe manejar un teléfono mucho mejor que uno inclusive, Tal y cual. que tienen esa herramienta de recreación permanentemente y que, bueno, es difícil mostrarles otro tipo de recreación, otro tipo de juegos, que una vez que pueden entenderlo, ven que también hay otras posibilidades. No digo que el celular sea malo, porque también tiene propuestas interesantes, pero hay otras cosas también que se pueden hacer que también están interesantes. Eso, un tipo de nuevas infancias son estas que están con la tecnología. Y otro tipo de nuevas infancias son estas infancias que antes estaban excluidos del sistema público común y que estaban en una escuela especial y que hoy las tenemos por suerte en todas las escuelas. Entonces también nos requiere un desafío de poder adaptarnos nosotros, los profes, a este tipo de clases nuevas, donde tenemos que tener una mirada más amplia de todas las infancias que hay y las propuestas que tenemos que hacer que sean para todos y todos provechosas y que les sirvan y que las puedan utilizar. Entonces, bueno, también es otro de los desafíos importantes, esto de las nuevas infancias que hoy tenemos en el nivel inicial.
Claro, esto de generar confianza, que me decís como un gran desafío, porque claro, por muchos años los nenes y los docentes eran como el vínculo más estrecho y sí, si bien las familias participaban, esto que vos decís ahora, incorporarlas en actividades para que sepan bien el rol y esto de que haya confianza a los docentes de las escuelas y que los docentes puedan trabajar con tranquilidad y no tener dificultades a la hora de interactuar con los chicos, porque si no también se hace dificultoso al no haber confianza o al haber esas campañas de quiénes son los docentes o tener temor a ciertos docentes que realmente no existe, en general no existe, se da con lo de los vínculos, ¿no? que se crean. Entonces me parece re importante lo que estás mencionando. Y Yo creo que durante muchísimo tiempo hubo mucha confianza entre familias y docentes en general, ¿no? Y a raíz de distintos hechos, como que se fue perdiendo por distintas razones. Creo que la pandemia también marcó una distancia muy grande porque dejamos de vernos con las familias presencialmente. tal Digo, nos cual. veíamos virtualmente o mandando trabajitos de alguna manera. Entonces, esa confianza se perdió. Una de las cosas por las que se perdió fue por la pandemia. También destruyó un poco eso y hubo que empezar a reconstruirlo de a poco. Y bueno, y todavía estamos en ese proceso, ¿sí? Las infancias que hoy tenemos en nivel inicial actualmente nacieron en pandemia o después de la pandemia. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso. Y también hubieron situaciones terribles que pasaron en nuestra ciudad con docentes denunciados que terminaron presos y que, bueno, eso obviamente marca un antes y un después. Hay mucha desconfianza. Y es entendible para la parte de la familia, pero bueno, nuestra labor es recuperar esa confianza y trabajar en esa confianza a través de generar vínculos y a través de mostrar actividades y hacerlos partícipes de las actividades para que conozcan. Es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo, pero creo que estamos encaminados en eso. Genial, Joaquín. Y bueno, y si vos fueras un ministro o tuvieras el poder de cambiar algo de la educación de ahora, ¿qué te gustaría cambiar? Tantas cosas. Yo creo que... No, no creo que tantas cosas. Yo creo que hoy por hoy algo que está afectando mucho es un término que estoy aprendiendo en el profesorado, que es la autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica es algo que se construye. Uno cuando está en el aula es el docente, pero no es el que tiene la última palabra. Digo, esa autoridad pedagógica con las infancias, con los estudiantes, se va construyendo a partir de un montón de cosas. Creo que a nivel organizativo, el Consejo Provincial de Educación tiene que cambiar esa mirada de que la autoridad pedagógica se tiene que construir. Digo, si yo tuviese la posibilidad de estar en esos lugares, creo que cambiaría eso, que las normativas, por ejemplo, tienen que construirse a través de la charla, del consenso, de estar de acuerdo, y no una bajada de línea por una política educativa impuesta por un gobierno. Porque si bien el gobierno va a plantear sus políticas, tiene que haber una construcción. Ningún docente puede decir acá se va a enseñar esto. Corresponde a todo una secuencia de una organización de contenidos, de un recorte de contenidos, de un diseño curricular que está consensuado. Bueno, lo mismo tiene que pasar con las normativas que saca el Consejo Provincial de Educación. Creo que hay muchas normativas que no favorecen no sé, a la construcción de este vínculo con las familias que estamos hablando, o algunas actividades que se pueden realizar que estarían buenísimas y que hoy están limitadas por normativas impuestas desde un lugar de la autoridad pedagógica autoritaria, ¿no? No construida a través de un consenso y de una charla. Creo que sería eso a lo que podemos apostar a cambiar, digo, porque cambiando eso todo el resto va a ir cambiando. Digo, esto de que se trabaja en conjunto, esto del equipo, tiene que verse desde arriba el equipo. O sea, tiene que estar construido el que está arriba en la cabeza con los que están abajo, tenemos que estar de acuerdo. No puede ser que el de arriba solamente quiera imponer su forma de hacer las cosas sin desconociendo que hay un montón de otras miradas. Esto del trabajo del equipo es fundamental. O sea, la educación tiene que ser así, no puede ser impuesto de arriba. Creo que ahí podría ser algo de lo que me parecería piola cambiar si tuviese la posibilidad. No digo que sea fácil,
porque el consenso no es fácil, no es algo que se logra de la mañana, de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo, charlar, mucho debate, mucha discusión, pero el ponerse de acuerdo y trabajar en equipo representa un montón de cosas buenas y positivas para las infancias. Qué genial que a través de este espacio lo podamos difundir y todas las personas que nos escuchan eh, puedan, eh, puedan tal vez darse cuenta de todo lo que está pasando, porque hay momentos en que los docentes están trabajando desde una genialidad del aula, como con todos estos proyectos que vos contás, el proyecto de los profes de educación física y música que están trabajando en algo muy importante desde el arte, desde el conocimiento, desde el disfrute, desde ponerle el cuerpo y haya esas bajadas de líneas que por ahí no construyen tanto, ¿no? Entonces, esto de los consensos, de esto de la autoridad pedagógica, pero no de autoridad de mandar o de bajada de línea, sino de construir y trabajar en equipo, que es lo que venís diciendo vos durante toda la charla y es lo que vos sentís que pasa en el jardín que vos trabajás, en el jardín 44. Porque si los superiores eh, no ejercen un liderazgo democrático o se hace liderazgo también con todos los docentes que ejerzan desde su rol, desde su lugar, un liderazgo y se trabaje en conjunto, eh, es realmente la educación que es importante hoy, porque también vos transmitís de alguna forma la tecnología. eh, eh, la verdad que conocimientos tenemos en este momento de todos lados, porque abundan ya por demás Claro. cuando realmente uno se pone a pensar en lo que es realmente importante aprender hoy, ¿no? Que es importante aprender y que es importante enseñar. Tal cual. Bueno, esto que decimos del trabajo en equipo y que nombrás lo del proyecto del Día de las Infancias. Cuando empezamos con este proyecto, no había ninguna normativa que dijera pueden hacer ese proyecto. Y había muchas que decían no, no pueden hacer eso. Y entonces costó muchos años de mucho hablar, de mucho sentarnos a discutir, de muchos cambios de posturas también, porque bueno, hubo gente que estuvo en esos cargos supervisivos o de direcciones de nivel o modalidad, que al principio decía, no, esto no se puede hacer, y con el tiempo fueron cambiando y decían, bueno, sí, esto lo podemos hacer, tendríamos que, y se fueron cambiando las cosas y las normativas fueron saliendo después. O sea, todas las normativas, me refiero a resoluciones, disposiciones, todo lo legal y lo administrativo que acompaña a estos proyectos que tiene que estar, obviamente, para estar resguardados, para poder trabajar con infancias. Pero digo, tienen que ir de la mano con lo que va pasando, con lo que está pasando en las instituciones, con lo que está pasando en educación. No puede salir una normativa descolgada diciendo no se puede hacer tal cosa y se está pasando. Estas son cosas que se están haciendo. Digo, en cuanto a salida, el proyecto que te contaba de llevar a las infancias a la nieve, que lo hicimos el año pasado, también costó un montón porque la pandemia cortó con todas las salidas que había en un montón de lados. Entonces, cuando nosotros dijimos, queremos llevar a las infancias a que conozcan la nieve, lo primero que dijeron fue, no, porque no hay una normativa que diga que pueden sacar. Y entonces nos llevó tiempo de poder sentarnos y charlar, de poder explicar que esto se tiene que cambiar, que las normativas tienen que existir, pero tienen que ir acorde a lo que está pasando en las instituciones. No pueden ir separadas o disociadas de la realidad que pasa en las instituciones. Bueno, creo que el camino es ese, sentarse, charlar y conversar y tener en cuenta esto que decís del liderazgo es importante. La gente que está en cargos jerárquicos a veces confunde el liderazgo con el autoritarismo. Y no, no es así. O sea, un liderazgo, uno no lidera desde la autoridad, sino desde coordinar, desde centrarse, escuchar, y buscarle la vuelta, o sea, acordar. Pero bueno, es un desafío en el que estamos los docentes y los docentes. Sí, tal cual. Joaquín, bueno, no te voy a robar más de tu tiempo, me encantó todo lo que contaste, me pareció súper valioso. Yo te conozco y sos un profesor muy destacado acá en Neuquén, eh, destacado por tu profesionalismo, pero también por tu humanismo, por lo que sos como persona, por lo que brindás y por la pasión que transmitís, que eso es lo que me encanta. Y cuando hay tantas pálidas de cosas que pasan, vos estás transmitiendo un mensaje muy valioso que hay una educación muy buena posible, ¿no?
que hay que ir por ese camino. Y me encantaría que para despedirte me digas que cómo te gustaría ser recordado como profesor o qué huella querés dejar en los chicos, como vos me contaste de tus profes, ¿no? Que te marcaron a vos, ¿qué te gustaría a vos eh, que quedaran los chicos Yo desde creo tu que trabajo? algo que nombraste recién, que es uno de mis motivadores diarios, es la pasión con la que uno hace las cosas, ¿no? Uno cuando estás convencido de algo, cuando te gusta algo, lo haces con pasión. Me encantaría que poder compartir esto de la pasión más allá de la música. O sea, yo lo vivencio de la música porque es algo que realmente me apasiona de toda la vida. Pero digo, me encantaría que la huella que dejen mis alumnos es esto, que si les gusta algo, que se apasionen por ese algo que les gusta, sea música, sea fútbol, sea estudiar lo que sea. Creo que la pasión es lo que te mueve, lo que te hace que hagas más cosas, que no te quedes quieto. No quiere decir que no vayas a tener problemas, porque uno problemas en las cosas que hace va a tener siempre, y cuando es apasionado más todavía, porque no te va a dar lo mismo hacerlo o no hacerlo. Cuando uno le pone pasión a lo que uno le gusta, a lo que uno ama, te vas a encontrar con puertas difíciles de abrir, pero le tienes que poner más empeño porque después los beneficios son grandes, después las gratificaciones son geniales y uno ahí se da cuenta que, bueno, que todo valió la pena. Espero poder contagiar a mis alumnos y a mis alumnas de eso, de la pasión. Me parece que por ahí pasa todo. Bueno, me encanta escucharte y bueno, y te despido y te digo muchísimas gracias otra vez. Y bueno, nos estamos viendo, Joaquín, con vos y con muchos profes que voy a entrevistar y que cada uno desde su lado y desde el rol que ocupan, también van a mejorar todos los espacios en donde estén, ¿no? Que en donde estemos y que todos podamos sembrar ese granito, aunque nos parezca que no, que a veces no es posible, pero sí con este encuentro eh, transmitimos que sí, que es posible y que la pasión es súper importante. Coincido Bueno, totalmente. gracias a vos, Mirta, por tenerme en cuenta para esto. La verdad que es un placer para mí, no es perder el tiempo, es invertir tiempo, es una forma de esto que te decía, de contagiar lo que uno ama, de contagiarlo de otro lado, a otras personas, ¿no? A gente que pueda estar mirando esto y que no sepa si la docencia es su lugar. Bueno, esta es la experiencia que uno tiene y que he vivido cosas muy gratificantes a lo largo de este trayecto, cosas que te alegran la vida, que te emocionen, de las que uno se siente orgulloso, como el proyecto este de las infancias, como mi proyecto musical. No nombré un proyecto musical, me van a matar mis copas. Además de los músicos de Prófica, también estoy en un proyecto musical que se llama The Doping Way, que también es un proyecto de música para las infancias, pero con otros docentes y amigos y amigas que estamos arrancando en ese proceso. Me había olvidado de nombrarlos, así que quería nombrarlos. Bueno, qué genial. ¿Y qué, cuándo se presentaron ya o se están por presentar? ¿Cómo es eso? Sí, el año pasado hicimos varias presentaciones, estamos ahí arrancando con este proyecto, terminando de reacomodarnos, todavía no hemos podido grabar ninguna canción, por eso no tenemos material para difundir, pero estamos en ese proceso de iniciar a grabar, así que en breve, por ahí van a ver en las redes algo de Doping Way. No se lo pierdan porque está bueno, también somos todos docentes en esa agrupación, algunos de música, otros de nivel inicial, y con una mirada súper recreativa y súper lúdica de la música, o sea, usar la música para jugar, para divertirse y pasarla bien a través de la música. Así que cuando tengamos algo, ahí lo vamos a compartir para que lo puedan conocer también. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Chao. Gracias a vos, chao.